Nuevamente soy yo, Mar Candela, desde Mujer y Sociedad y Feminismo Artesanal, para hablar esta vez de país. Como siempre, desde la educomunicación y el periodismo para el desarrollo humano, por sociedades totalmente libres, como lo hemos dicho por años. Y hoy estamos con un invitado súper especial, no necesita presentación, súper famoso en redes sociales, ahora súper mediático, y yo con la vergüenza de decir que no he estudiado el perfil del señor Luis Carlos. No lo he estudiado. Y debo decirlo porque me parece deshonesto hacer una entrevista sin hablar con claridad. ¿Y por qué no lo he estudiado? Porque como la gran mayoría de ciudadanos, nos interesa el país solamente cuando nos alargan. No soy buena en política pública, política social, desde la parte de administración de Estado. Yo soy activista. Entonces, desde el activismo se hacen otras cosas, se hace un trabajo social con otras lógicas. Y yo me voy a interesar en la política social y la administración cuando su merced le dijo al país que estaban fallando las cosas. Yo me interesé porque a mí sí me alarmó cuando una persona que le cree al gobierno, que le cree al proyecto político, dice efectivamente aquí hay corrupción y aquí no hay un cambio estructural como se planteó. ¿Eso es cierto? Bueno, creo que hay unas decisiones importantes para hacer, ¿no? Entonces, primero, el creer en el proyecto político, creo que es algo que no lo exime a uno de estar pendiente de que se siga de manera consecuente esa visión política por la que votamos los 11 millones de colombianos en 2022. Eso incluye una lucha fuerte contra la corrupción, contra el clientelismo de la política tradicional, contra la penetración de los intereses del contrabando del Congreso de la República, en el Ministerio de Hacienda, en la DIAN. Entonces, al darme yo cuenta de que esas cosas se estaban auspiciando desde el Ministerio de Hacienda, fue una serie de alarmas que tocó levantar y llevar hasta las últimas consecuencias. Hay una pregunta que siempre me hago desde el activismo, desde el feminismo artesanal, desde estas reflexiones cotidianas, y yo creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho, todas las personas. ¿Quién vigila el poder realmente? Es decir, ¿quién está vigilando el poder? Y no hablo de Gustavo Petro, hablo del poder, el poder en general, que hoy es Gustavo Petro, no siempre ha sido él. ¿Quién vigila realmente? Bueno, pues obviamente nuestro sistema político está configurado de una manera en la cual las ramas del poder público se deben vigilar las unas a las otras, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, estar encima el uno del otro, pero en ocasiones esos pesos y contrapesos fallan y en últimas somos nosotros. O sea, no deberíamos pensar en instituciones, en institucionalidad, en normas, en leyes, porque detrás de todo eso lo que hay es gente, y la vigilancia falla cuando la gente se desentiende, cuando la gente no vota a conciencia, o cuando se deja llevar bien sea por el deseo, por los sentimientos, y no por un ejercicio, juicioso, responsable, sensato de su vigilancia como ciudadanos. Luis Carlos, yo debo decirlo y lo he defendido siempre como periodista. Una de las cosas que hay que hacer para construir una comunicación asertiva entre las ciudadanías es no esconder los intereses o los deseos o las posturas. En este caso, mi postura particular, no como periodista sino como ciudadana, es que el gobierno de Gustavo Petro decepcionó a sus votantes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, creo que muchos votantes sienten que por este lado de lucha contra la corrupción no solo no se está logrando lo que se prometió, sino que muchas personas a los más altos niveles del gobierno están involucrados precisamente en lo que dijeron que no se iban a involucrar. Dicho eso, hay que tener en cuenta que hay muchas dimensiones en las cuales un proyecto político entra y creo que hay una serie de logros
para este movimiento social que en 2022 llegó al poder, que se mantendrán ahí. Y el primero fue demostrarnos a nosotros mismos que puede llegar a la presidencia y los más altos cargos del Estado gente que no llega ya entregada a los grandes intereses económicos, ¿sí? Eso es algo que nadie nos quita. Claro, se pudo haber administrado mejor todo. Y es verdad. O sea, es verdad que el gobierno de Gustavo Petro tiene gente que no le obedece a los grandes poderes económicos. Es decir, la campaña de él recibió dinero de muchas empresas, de diferentes lugares. O sea, están así, podemos decir con firmeza que este gobierno no obedece intereses de las grandes corporaciones. Sí, no, yo creo que se puede afirmar, lo digo tanto como exdirector de la DIANA, pues obviamente las grandes empresas pagan muchos impuestos y tienen grandes equipos jurídicos dedicados a tratar estos temas y a veces buscan hablar con el director de la DIANA, si les puede abrir un espacio y todo, pero en ningún momento con esos grandes intereses económicos hubo una visión o una orden de hacerles pasito, sino de tener precisamente un sistema tributario progresivo en el que los que más tienen pagan un porcentaje más alto de sus ingresos o de su riqueza que los que menos tienen. Como ministro de Comercio, donde mi papel era precisamente esa relación entre el empresariado y el gobierno, entre otras cosas, sin duda buscamos trabajar de la mano con el sector empresarial, con grandes empresas, pero realmente nunca fue desde un punto de vista de supeditación. Eso no quiere, o sea, ahora lo que pasa es, yo sí entiendo esa decepción de muchas personas que votaron por este gobierno, y es que eso es apenas el primer paso, y listo, tú no llegas a arrollarte ante grandes intereses económicos, ante el gran capital, cualquier cosa de estas, pero ¿qué llegas a hacer? Y ahí es donde ha habido unas deficiencias en términos gerenciales, una serie de inconstancias, de vaivenes en la implementación de un programa de gobierno que fue una construcción colectiva de muchísimos actores tradicionalmente excluidos de nuestra sociedad, que nos deja pensando, a mí me dejan pensando que necesitamos, o sea, que hay liderazgos que llevan de pronto a una serie de reivindicaciones sociales muy grandes, y quizás el presidente Petro puede estar enmarcado ahí, pero que los liderazgos para construir sobre esas primeras reivindicaciones bien pueden ser otros, y lo que tenemos que hacer es pasar a una visión post-caudillista de la política, a un progresismo post-petrista, si se quiere, para que verdaderamente esos intereses del movimiento social pues, se hagan realidad. Piden gente que hemos criticado últimamente el hecho de que Gustavo Petro tenga personas bastante cuestionables que le hablan al oído, y a quienes escuchan por encima de gente que tiene facultades y formación. Y yo pues reconozco que no es, por favor, si me estoy equivocando, yo no tengo problema que me corrijan, pero por lo que investigué, estamos hablando con un señor que es doctor en economía por la Universidad Estatal de Michigan, investigador, docente y fundador del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, ¿cierto? Así es. Entonces estamos hablando con una persona que sí cumple con lo que se esperaría de un funcionario público. O sea, interés social en el sentido de una economía más amable para el país, una economía más justa, más equitativa, y alguien que tiene las facultades y la formación. No es así en todos los casos. Gustavo Petro sí ha elegido personas que no sabemos por qué. ¿Qué sensación le da eso? Es decir, en el país la gente habla en los pasillos desde la ignorancia, desde mi ignorancia, desde mi lugar puedo decir, carajo, ¿cómo vamos a hacer para que exista gente buena, gente con deseo de servicio social, con gente que de verdad trabaje por transformaciones de fondo y al mismo tiempo esté facultado, tenga experiencia, tenga mérito? Gustavo Petro le prometió al país que iba a tener gente idónea para los cargos, y eso no se ha visto en todos los casos. Y me atrevo a decir una opinión mía, por fortuna hacemos opinión, ¿cierto? No es, opino
que mayoritariamente no ha escogido a los mejores. ¿Qué sensación le da eso a Luis Carlos, que prácticamente pues renunció protocolariamente, pero me imagino que en el momento que empezó a contrariar al gobierno, pues tuviera que haberle dicho que se fuera? Bueno, los ministros, todos los que éramos ministros en ese momento nos pidieron la renuncia protocolaria y pues yo creo que a estas alturas ya han aceptado todas esas renuncias que se pidieron a principios de este año. Creo que no, a ver, espero reconozco a alguien en el gabinete actual pues que haya sido uno de mis compañeros en enero. Creo que el presidente empezó buscando una serie de nombramientos quizá igualmente alineados con el movimiento social y también con buenos perfiles técnicos, pero conforme algunas de las cosas que él quería hacer o pensaba que se podían hacer no eran tan fáciles como se las imaginaba o conforme, digamos, las dificultades gerenciales que él mismo tenía. Yo creo que muchas personas han visto esos consejos de ministros televisados, sobre todo el primero, sí, en el cual pues, juzgue cada cual. Hay gente que tiene jefes que son complicados de manejar, pero en el caso del presidente, pues esta dinámica que se dio en ese primer consejo de ministros era la dinámica de siempre, y eso hace muy difícil construir esos grandes proyectos en equipo, incluso cuando hay personas capaces. Creo que hay unas fallas gerenciales del presidente, sin desdecir, digamos, de su interés en llevar el movimiento social hasta donde llegó con estas elecciones, pero que claramente han debilitado los mismos proyectos que quiso impulsar. Yo creo que es desafortunado esto. Ahora, es una cosa que está tan centrada en la personalidad del presidente, que haya tenido un impacto sobre unas metas de un movimiento social que, de nuevo, es de millones de colombianos y no de uno solo. Entonces Gustavo Petro no escucha a los que saben. Es decir, no escucha a quien tiene el conocimiento. Ahora, yo creo que lo escuchan muchas personas, pero es renuente a dejarse a cambiar sus puntos de vista. Yo creo que lo escucha muchas veces. ¿Al adulador? Bueno, algunos de los perfiles de los que se está rodeando en este momento caben en esa descripción, sin duda alguna. Entonces podríamos decir, pregunto, que yo no sé, yo que Gustavo Petro hace muchísimo tiempo no sé nada del señor presidente, si por la experiencia, si podría decirse, pregunto, que él ha preferido a sus amigos que a aquellas personas que podrían darle mayor perspectiva y mayores herramientas para gobernar. Yo creo que unas personas que llevan muchísimo tiempo con él, casi que podrían clasificar como amigos de él, son sumamente capacitadas. Creo que el problema no es de amistad o no amistad, sino que sí, en este momento está rodeado de personas que lo adulan y que no le están dando buenas perspectivas con respecto al país. Yo pienso que gente como el ministro del Interior, Armando Benedetti, el jefe de gabinete, el señor Sade, no son el tipo de personas de las cuales se rodean los líderes que están dispuestos a que se confronten sus puntos de vista para así tomar mejores decisiones, sino que van a decir pues que sí a todo. El país, y por esa razón fue que me acerqué y busqué a Luis Carlos para hablar, porque el país, o sea, lo que escucho, lo que leo, tiene en la memoria al ministro que levantó la mano y dijo, aquí hay corrupción. Y eso es una cosa que para mí tiene mucho valor, más allá de las sumas y restas. No estoy en capacidad de pensarme ejecutiva y operativamente un gobierno. O sea, yo en este momento de mi vida no podría ser ni presidenta, ni quisiera ser ministra, porque no entiendo. O sea, sé que quiero un país mejor, y hago mi parte, lo hago desde la comunicación, desde los activismos. No podría entender los asuntos de sumas y restas en el poder, y mucho menos en un cargo tan importante, por ejemplo, como la DEAN. Además, ponemos el ejemplo porque cabe, y aún así
es defraudante como ciudadana votante. Yo no voté por Petro, sin embargo, durante mucho tiempo sí lo respaldé. Yo guardaba la esperanza que ese señor, aunque yo ya no le creyera por diferentes razones, guardara unos mínimos de proyecto político. Yo siento que ese proyecto está desdibujado. ¿Qué podría decir al respecto? ¿Vemos lo mismo o estamos viendo cosas diferentes? Yo creo que vemos cosas parecidas, pero me parece que es clave desligar a los individuos de un proyecto que es de millones de personas, ¿sí? Veo a muchas personas, por ejemplo, en la derecha, en la oposición, algunas personas que han salido muy dolidas del gobierno, de pronto ir muy a fondo en este análisis de si el presidente Petro representa o no representa el proyecto, si ha sido fiel o no. Yo creo que podemos concluir que ha tenido algunos aciertos, bastantes desaciertos, pero la realidad es que él va a dejar de ser presidente. Mayores desaciertos. Creo que tenía bastantes desaciertos. Pero mayores que aciertos. Han sido más desaciertos que aciertos. Pues, o sea, como ponderamos la magnitud de cada uno de ellos, pero o sea, creo que hay mucha decepción y la comparto y la entiendo. Pero precisamente eso es lo que yo creo que vale la pena que dejemos, que recordemos que aquí, sobre todo quienes desde una visión transformadora del país votamos por algo distinto, recordar que que aquí hay más que una persona, que aquí hay un proyecto político de millones de personas y que independientemente de si esa persona está a la altura de nuestras expectativas o no lo está, ese proyecto tiene vida independientemente de esa persona. O sea, insisto, si va a haber un movimiento progresista, el único futuro posible, un verdadero progresismo, es un progresismo post-petrista libre de clientelismo. Si no, vamos a seguir en las mismas. Yo estoy de acuerdo con una frase que está en los pasillos, en redes sociales, en todo lado, y me representa. Pienso, y usted me dice, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Gustavo Petro no representa el progresismo en Colombia. Gustavo Petro representa el petrismo. ¿Cierto o falso? Bueno, creo que entiendo a lo que se refieren quienes dicen eso, porque pues estamos hablando de un progresismo que en la misma naturaleza del progresismo está la construcción colectiva, ¿sí? Y pues en Colombia tenemos mucho la costumbre de que le creamos movimiento a cualquier líder. Entonces hay no solo uribismo, sino que hay santismo, hay duquismo, hay petrismo, cuando realmente lo que tenemos es que unirnos alrededor de una visión transformadora del país, que fue lo que muchos hicimos en 2022 y pues en algún momento ese petrismo también representó al progresismo, pero el que tiene que marcar la parada es el progresismo y no el petrismo. Si el presidente se desvía del progresismo, pues los progresistas seguimos haciendo cosas progresistas. Ya problema del petrismo, que o sea, un movimiento construido alrededor de una persona no me parece un movimiento merecedor de esas grandes transformaciones sociales que por lo menos yo y muchos otros hemos buscado. ¿Alguna vez fue petrista? No. Dicho eso, voté por el presidente Petro en primera vuelta, en consulta, en primera vuelta, en segunda vuelta, con la esperanza de que sus propuestas las implementara y apoyé pues completamente ese programa de gobierno. Fueron las desviaciones de ese programa de gobierno lo que me llevaron a una situación en la que pues no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en el gobierno, pero pues petrista, si me entiende, yo soy otras cosas, yo soy cristiano, soy colombiano, pero petrista es una identidad, hasta soy de Millonarios, pero ser petrista es igual que ser uribista, que ser duquista, que ser santista. Los movimientos políticos no deben estar definidos alrededor de caudillos. Yo creo que los colombianos deberíamos quitarnos esa maña. Qué interesante, cristiano católico, cristiano, cree en Cristo, cree en Dios. Soy cristiano evangélico. La verdad, no me lo hubiera imaginado nunca. En todo lo que está aquí. ¿Y cómo hace? Sí, porque no lo estudié, lo está aquí. ¿Cómo se hace para ser cristiano evangélico y estar metido en esa
olla horrorosa. Y eso explicaría por qué dijo acá hay corrupción. Porque aunque hay cristianos, hay pastores sádios por ahí, sí es coherente que un cristiano de verdad no le juegue a la corrupción. Eso es lo que se espera de un cristiano. ¿Cómo ha sido eso? Ser cristiano y ser funcionario y estar metido en el tema del poder, apoyar un gobierno progresista que cree, por ejemplo, en los derechos LGTBI, bueno, ese señor, él dice que cree en los derechos de las minorías, él dice que cree en la comunidad LGTBI y tomó todas las causas nobles y justas para sus banderas, y eso paradójicamente explicaría cómo un cristiano dice, este es un gobierno que busca, porque sí, el cristianismo buscaría eso de menos lo del LGTBI y el feminismo, me imagino, pero en términos generales el cristianismo podría decir, deberíamos ser progresistas, porque Jesús, de hecho ellos tienen un cristianismo de la liberación. Entonces, eso explicaría eso, o cómo es que ve ese cristianismo dentro del progresismo. Buena pregunta. Bueno, a ver, primero que todo, y sobre todo como cristiano protestante, como cristiano evangélico, de pronto, a diferencia de la tradición católica, que durante mucho tiempo fue una religión de Estado, históricamente ha habido muchos movimientos protestantes que en sus respectivos países han insistido mucho en la separación de la iglesia y el Estado, porque cuando hay iglesias mayoritarias que hacen parte, o sea, que controlan o que son las religiones oficiales del Estado, a las minorías religiosas, se nos empiezan a imponer prácticas religiosas con las que no estamos, literalmente, con las que no comulgamos, con las que no estamos de acuerdo, y por eso desde bastantes tradiciones protestantes la separación de la iglesia y el Estado ha sido una de las cosas que más hemos buscado. Entonces creo que hay una diferencia entre los temas que nosotros en nuestra práctica personal consideramos que son un código moral, pero entendemos que hacemos parte de una sociedad pluralista en la cual hay gente que tiene otras visiones del mundo, y lo que nosotros queremos es estar en un estado en el que vamos todos los de distintas confesiones, los que no tienen ninguna religión, y eso es algo que desde las tradiciones, desde muchas tradiciones protestantes, son todas, pero desde muchas, incluyendo las principales en Colombia, lleva siglos existiendo. Entonces, por ese lado, claro, y además la visión de, o sea, la visión de que el propósito de ser de uno tiene que estar alineado con las necesidades de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros, de los desposeídos. No hay nada más cercano a la esencia del cristianismo que eso. Entonces yo por eso no solo no veo ninguna contradicción entre una visión progresista de la política y mis convicciones como cristiano, sino que las veo como dos cosas que van muy de la mano. Si fuéramos coherentes, sí, podríamos decir que Jesús hizo política para el reino de los cielos y que la política de Jesús es justamente equidad y justicia. O sea, está bien, incluso podemos decir que Jesús también fue feminista, porque puso a una mujer a que le llevara el mensaje a los discípulos. Cuando la resurrección no se le apareció a esos manes, se le apareció a una mujer. O sea, completamente de acuerdo. Para los cristianos el evento central de la historia es la resurrección de Cristo, y las primeras en ver esa realidad fueron mujeres. Lo que pasa es que yo sí he tenido oportunidad de hablar con muchos creyentes de diferentes corrientes por cosas ya personales, y una cosa que me causa disonancia, y no sé qué piensen ustedes, una cosa que me causa mucha disonancia comunicacional, es cuando una parte del progresismo dice que Jesús era progresista y lo matriculan a una política que se hace para humanos y para cosas totalmente terrenales, cuando la Biblia toda, católica, toda, yo soy aconfesional, yo solo estoy hablando de la letra, de lo que dice ahí, y me ciño a lo que dice la Biblia. La Biblia, lo que nos decía era que Jesús venía a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y decía, o dice, Jesús, la figura de Jesús dice, que el que no estaba contra él, que el que no estaba con él, estaba contra él. Eso dice.
¿de qué manera se equilibra? Yo conozco bastantes cristianos que no quieren el progresismo porque el progresismo es mundano, es pagano, el progresismo avala a las mujeres trans, avala el feminismo, avala el trabajo de la revolución erótica. Creemos o creen, yo ya no sé si soy progresista, lo que sí sé es que creo firmemente que tenemos derechos sexuales y reproductivos, creo en el derecho al aborto y creo en una cantidad de cosas que la iglesia cristiana no aprueba. ¿Cómo se puede compensar eso? O sea, ¿por qué lo digo? Porque está una cara nueva. Yo no, de todo lo que busqué, yo no había visto hablar de Jesús de ninguna parte de la información que busqué. Y me parece profundamente interesante porque nos estamos matando por diferencias de credo. Y porque en el nombre de la religión se están imponiendo una cantidad de cosas. Igual pasa en nombre de el progresismo, por decirlo de alguna manera. O sea, es de lado y lado, no es solo el cristianismo. Adquirimos libertad de conciencia, credo y congregación en los 90 fue. Sí, con la Constitución del 91. Y creíamos que el mundo iba a ser mejor, porque en la Constitución del 91 ya todos íbamos a poder creer en lo que creyéramos. Yo crecí viendo cómo abusaban sexualmente a las mujeres cristianas por ser cristianas, a ver si aprendían otra cosa. Crecí viendo cómo entraban hombres borrachos a iglesias cristianas protestantes a agredir el templo. Pues conozco eso. Entonces yo digo, qué bueno, llega la libertad de credo y conciencia. Vengo de una época donde la iglesia católica no quería a la iglesia cristiana y había una lucha entre ellos. Y vengo de escuchar toda la vida de que no hay manera de conciliar el reino de Dios con el reino de la tierra. Y la política es tierra. Y de escuchar a un Jesús que a Dios es lo que es de Dios y al César lo que es del César, que separa los mundos. Cúmplanle al César y cúmplanle a Dios, pero no los mezclen. Y estamos en una temporada donde cristianos, adventistas, todos en el congreso de diferentes religiones se juntan únicamente para estar en contra de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI. Para eso se juntan. Todo el resto del tiempo no se quiere porque piensan distinto sobre el libro sagrado. Pero cuando se trata de legislar el derecho al aborto, el derecho a las comunidades LGTBI, que es lo más problemático, sin hablar de los pueblos originarios que consideran que son gente endemoniada, que hacen ritos satánicos. Solamente cuando se atenta contra el libro sagrado, se juntan. Y eso a mí me parece problemático. Entonces, a mí me causa, me cuestiona, o sea, no sé cómo hacer la pregunta. ¿Cómo un hombre que es cristiano protestante termina trabajando con Gustavo Petro, termina estando a cargo de la DIAN y que, claro, yo no lo conozco a usted, pero eso ya explica para mí por qué se puso los pantalones y dijo, acá no va a entrar nadie a trabajar por recomendación, porque de por medio ya hay una cosa muy interna, religiosa, creo, aunque hay muchos religiosos contradictorios, pero podría ser una explicación, ¿no? Sus principios éticos, religiosos. Sí, bueno, creo pues para mí obviamente mi motivación ética basada, sustentada en mi fe, pues es la razón por la que yo estoy profundamente convencido hasta las últimas consecuencias de que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, y uno tiene que ser las que están bien y no las que están mal, y punto. Sí, a mí me decían, por ejemplo, no, es que usted no sabe cómo se hace la política, y no, pues después de, o sea, si no sabía antes, definitivamente ahora sé exactamente cómo se hace la política, y la decisión que he tomado es que no la voy a hacer así, y además que creo que el país la puede hacer de una manera muy distinta. Ese fatalismo también va un poco contra una misma esperanza que yo siento, pues como parte de mi visión del mundo, con respecto a que podemos hacer de este mundo aquí ahora, y no solo por allá de un mundo después, un mundo mejor. Bueno, eso es muy interesante. Yo tenía preparado otra cosa, y la voy a preguntar, porque las tengo que preguntar, pero es que esto me parece muy, muy importante. Nos estamos haciendo daño por diferencia de credo, conciencia, congregación y pensamiento. Estamos en la era de la libertad de credo, conciencia, congregación y pensamiento, libertad de expresión.
y al mismo tiempo nos estamos matando justamente porque pensamos distinto, decimos distinto, nos viene matando hace mucho tiempo. Cuando los líderes sociales y la gente desaventajada muere por defender sus causas, pues ellos no tienen resonancia mediática porque no tienen apellidos dominantes. Eso es una realidad. Y aún así, yo no puedo celebrar lo que le pasó a Miguel Uribe, por ejemplo. No lo voy a celebrar así tenga un cerebro dominante, no lo voy a celebrar así tenga un apellido dominante. Ni porque su clase, nada de eso. O sea, a mí me parece que ningún ser humano debería perder la vida por defender lo que cree. Y pienso que un cristianismo medianamente coherente estaría de acuerdo conmigo. Nadie debería perder la vida por decir lo que piensa. Y sin embargo, la contradicción es que hablamos de una construcción social en derecho, en justicia social, no cristiana, porque hay que decirlo, la mayoría de progresistas no son confesionales, no son creyentes. Y ahí llegan personas que sí son creyentes, no es la primera que conozco, digamos que es la primera que conozco en esferas de poder, que ha estado dentro del poder. Conozco a varios cristianos que se han involucrado en el progresismo. Y escuché a un pastor decir en su templo, Cristo no era progresista, y Cristo no es de izquierda, y Cristo no quiere perversiones. Entonces, ¿de qué nos sirvió la libertad de credo y conciencia? ¿Y por qué es tan difícil equilibrar la balanza? O sea, Gustavo Petro ahorita está siendo cuestionado por un montón de cosas que para muchos pastores, según ellos, en sus palabras, son inmundicias ante los ojos de Dios. No lo digo yo, lo dicen algunos pastores. ¿Cómo hace una persona creyente para caminar con alguien que muchas personas de su mismo credo piensan eso? Bueno, lo primero es que todos somos pecadores, ¿sí? O sea, yo creo que un cristiano consistente con su fe, pues tiene que entender que las fallas morales que vea en los demás, pues de pronto pueden no ser exactamente las mismas que uno tiene, pero que uno tiene fallas morales y que hay aspectos que son de la vida personal y de la trayectoria de fe y de la relación con Dios que tiene uno como persona, pero que eso está en una esfera que no necesariamente entra dentro de las reglas que tenemos en un Estado pluralista. ¿Sí? Hay cosas que yo pienso que son pecados. ¿Sí? O sea, yo pienso, por ejemplo, que pues, yo estoy casado y yo pienso que mi relación con mi esposa es exclusiva y cualquier cosa distinta a esa es pecado. Creo por eso que deba ser penalizada la infidelidad en el matrimonio. No, yo creo que son cuestiones aparte. Una cosa es el marco legal que nos sujetamos todos los de distintas confesiones o en una confesión en un Estado pluralista, y otra nuestras convicciones personales, que lo crucial es que tengamos la libertad de ejercerlas, de expresarlas, de debatir sobre ellas, de agarrarnos, es más, de decir, me parece que tal cosa no se debe hacer, pero otra es llegar a utilizar el poder del Estado para imponer esas maneras de actuar sobre los demás, porque eso precisamente de pronto va con otras religiones, pero el cristianismo es una religión en la cual el verdadero poder no es el poder de la muerte, de la fuerza, de la coerción, sino es el poder de la resurrección, que es la resurrección, que estaba muerto y que había sido sujeto a toda la violencia del Estado, del Imperio Romano, ni más ni menos, vence a la muerte, pero no es imponer a través de las herramientas de coerción del Estado una serie de comportamientos morales, sino más bien en ese poder que no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, mostrar una manera distinta de vivir, eso en la esfera, personal o comunitaria de las distintas comunidades religiosas, pero eso va aparte de esa pretensión de desde el Estado dictar los códigos morales y religiosos de los demás, que es algo contra lo cual eso precisamente pues fueron los bautistas, una de las distintas confesiones protestantes, quienes insistieron en la creación de la separación de iglesia y Estado, en este caso
en la creación de los, pues muy temprana en la historia de los Estados Unidos y que posteriormente se difundió a otros países. ¿Tiene formación cristiana o es solamente confesional? ¿O hizo cosas así de teología y estudió la Biblia y todas esas cosas? Bueno, me gusta mucho leer de teología, de historia, de economía, de muchos temas. La teología es uno de los temas que... ¿Alguna vez fue líder espiritual de un templo? ¿Alguna vez lideró una congregación de jóvenes? Una cosa así. No una iglesia, no una congregación, pero sí distintos grupos de jóvenes cuando yo era estudiante en la universidad, cuando estaba haciendo el doctorado, y un grupo de estudiantes cristianos de doctorado en la Universidad de Michigan State, donde yo estudiaba, y lideré eso por un par de años. ¿Y todavía le llama la atención el tema predicar, por decirlo de alguna manera, el tema de investidura cristiana, un liderazgo, un pastoreo? Yo creo que todos tenemos distintas vocaciones en la vida. Creo que algunos claramente tienen la vocación de ser pastores. Creo que mi vocación está mucho más por el lado del servicio público y no creo que eso vaya a cambiar pronto. Y si el pastor cuida las ovejas y se trata de que un pastor es alguien que cuida un rebaño, eso podría equivaler a que un líder político o un presidente o un diputado o alguien en esferas de poder que afecta a la ciudadanía debería tener principios de pastoreo, debería cuidar a la población, debería cuidar el rebaño, que es una nación, que son ciudades, que son departamentos. Bueno, creo que es clave cuando un líder, cuando una persona en posición de poder tiene empatía, tiene consideración, incluso a veces tiene compasión por las personas que están a su cargo. Yo esperaría que tuviera esas cualidades, claro. Sí se podría buscar eso en un líder político que pensara en cuidar el rebaño, entendiéndose el rebaño como nación, pueblo, departamento, ciudad. Sí, pues yo creo que lo que todos nos gustaría sería tener líderes políticos que pusieran al pueblo, a la ciudadanía por encima de sus propios intereses y que los cuidaran desde sus funciones, de sus competencias de la mejor manera posible. En ese orden de ideas, una persona trans iría al cielo, una mujer lesbiana iría al cielo. Yo creo que es una pregunta más para Dios que esa es una respuesta política. Que para mí esa es una respuesta política, porque la Biblia sí dice claramente que nosotras, las personas que no somos monógamas o que no estamos de acuerdo con la vida católica tradicional o que no creemos que hay una forma de construir familia, que nosotros las personas que creemos en la poligamia, que creemos que hay muchas formas de construir sociedades, que sí debería haber una reglamentación marital. Si yo quisiera casarme con 5 hombres, y el Estado debería cobijar esa forma de construir familia y no que me persiguiera porque tengo 5 esposos. Yo iría al cielo según la Biblia. A ver, hay muchas tradiciones hermenéuticas, es decir, de interpretación de la Biblia, y en distintas teologías hay campo para cosas que van más allá de la lectura, de lecturas pues, como esas que mencionas de la Biblia. Yo creo que ya es cuestión realmente personal, o sea, una cosa que es muy del ethos protestante es ese énfasis en que no hay mediadores entre uno y Dios. Sí, a mí, o sea, no hay ni un papa, ni un sacerdote, ni un pastor que sea el que me diga a mí lo que Dios está diciendo. La relación mía con Dios, pues la visión sobre todo protestante es que es directa. Entonces por eso digo muy en serio, puede ser una respuesta medio política, pero también lo digo muy no políticamente, sino que es una cuestión de la relación de uno con Dios. Les juro que yo no traje a Luis Carlos para hablar de religión, fue impactada porque aunque digan que hay que separarles la iglesia del Estado, eso no ocurre en la praxis. En la praxis, en la vida cotidiana, la religión tiene que ver con todo. Nuestro credo, nuestra conciencia tiene que ver con todo. La pregunta es, denunciar lo que ha denunciado, señalar lo que ha señalado, ¿ha tenido que ver con sus principios cristianos? Bueno, ha tenido que ver, claro, con mi marco ético, moral, que obviamente para mí es imposible desligar de
de mi fe cristiana. Y podríamos las minorías feministas, las minorías sexuales y otras minorías, que hay muchas, convivir con liderazgos cristianos sin sentir esa opresión. Lo digo no solo por el cristianismo protestante, realmente tuvimos al señor Ordóñez persiguiendo a las minorías y él es católico, o sea, hablo en general, pues. Podríamos encontrar la manera de tender puentes, porque yo creo que en este país sí nos está afectando mucho, que no queremos hablar ni de política ni de religión, y cuando queremos hacerlo nos contestan eso. Hay que separar el Estado de la Iglesia, pues sí, eso es muy bonito. En la práctica no es así, las familias se están destruyendo por pensar y decir distinto. No solamente en un tema de Jesús, en todos los sentidos, en todos los sentidos. O sea, encontrar cristianos progresistas, eso es rebelde. Creo que no es lo más usual, es cierto, pero mira que muchos de esos problemas vienen precisamente de no implementar esa separación entre la iglesia y el Estado. Muchos cristianos piensan que esa idea de la separación de la iglesia y el Estado es es un invento del marxismo ateo que quiere acabar con la religión, cuando en realidad quienes se lo inventaron fueron cristianos protestantes, concretamente bautistas, que querían protegerse a sí mismos y a sus prácticas religiosas que iban en contra de las prácticas religiosas de la mayoría. Querían protegerse de un Estado que les iba a imponer que ellos tenían que creer tal cosa, o hacer tal cosa, o hacer otra. Y eso es algo que estamos hablando de hace más de 200 años, pero es algo que hoy en día habla de una lógica de pluralismo que en nuestro medio actual tiene todo el sentido extender a distintas comunidades, no solo de creyentes y no creyentes, sino con distintas visiones como las que tú mencionabas. Usted dice, no voy a hacer esa política. Esa frase a mí me dice claramente que sí va a hacer política. Porque dijo, no pienso que la política sea así, no voy a hacer ese tipo de política. Ergo, pienso que está diciendo, sí, voy a seguir haciendo política. Como te decía, para mí es muy claro que mi vocación es el servicio público, eso incluye hacer política, y sí, yo... Vamos por el partidismo, es decir, sí, por ahí se han escuchado cosas, intereses, pero vamos en serio por el partidismo, porque ahorita es una caricatura, que todo el mundo quiere hacer partidismo por la coyuntura y demás. Sí visualiza en el futuro decir, yo soy real, todos ahorita quieren ser hasta presidentes, en eso andan, pero real, yo quiero ser un concejal, yo quiero ser un representante de la Cámara, quiero ser un senador. ¿Sí lo ve por ese lado? Pues yo veo la participación en política, todo eso que mencionas, también la presidencia de la República como opciones que están abiertas a si se ve como presidente de la República, o sea, si sale hoy de verdad, porque todos se están lanzando, pero hablando en serio, yo salgo, me lanzo y tengo con qué ganar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, si hay una convicción, aprovechemos que es cristiano y que no me va a decir mentiras. Bueno, entonces hay unas cosas que hay que preguntárselas a Dios y otras además al electorado, ¿no? Lo que uno hace es plantear una serie de ideas, una visión de lo que consideramos que necesita el país, y uno cumple que yo sí creo que en ocasiones hay un deber de decir, mira, yo pienso que estamos yendo en esta dirección y toca hacer esto, sabe que, oiga, hagámoslo de esta manera. Uno lo plantea. La matemática electoral, una cosa que yo aprendí es que todos los candidatos presidenciales, y los conozco básicamente a todos tienen su camino mapeado para llegar al presidente, y sin embargo solo uno termina llegando, ¿sí? Entonces creo que en esas consideraciones estratégicas políticas lo que no podemos perder de vista es cuáles son esos principios y cuál es esa propuesta que de verdad pensamos que nos motiva a buscar un cargo de elección popular. Si es esto no puede tratarse del cumplimiento de un sueño individual, sino del asumir una responsabilidad que uno siente en un momento dado. Y sí, o sea, no digo ahora, y honestamente no creo que en este momento usted pueda ser presidente de la República. En este momento. Honestamente, si se ve en algún momento,
como presidente de la República, sí dice, yo sí puedo hacer una carrera política y llegar a ser presidente de la República? Yo creo que mucha gente dice que no, y los primeros en decir que no son esos que me dijeron que es que usted no sabe hacer política. Y una vez más insisto, no, yo sé ustedes cómo la hacen, y no, y necesitamos convencernos todos de que se puede hacer de una manera muy distinta, de que quienes más nos venden la idea de que es imposible no hacer las cosas como las hacen ellos, son los que se lucran enormemente convenciéndonos de que toca hacerla como la hacen ellos. Yo creo que eso es un poco la trampa en la que cayó el presidente Pedro. Sí, por supuesto. ¿Y qué podemos, estamos de acuerdo, y qué podemos esperar la feminista, la comunidad LGTBI, quienes pensamos que hay otras maneras de hacer familia, que creemos en que puede existir una tripleja con 5 hijos y vivir en la misma casa? ¿Qué podemos esperar de una propuesta presidencial de alguien que abiertamente dice, yo sigo estos principios cristianos y yo sí creo que si se le dan derechos a estas personas, Colombia se va a volver Sodoma? Eso es lo que podríamos pensar de este lado, porque es lo que hemos escuchado siempre. No, hay algunas, digamos, hay algunos cristianos que piensan eso. Yo diría, en cambio, precisamente desde mi convicción profunda de que la fe y la libertad de conciencia son algo tan inherente a nosotros como seres humanos, uno de los primeros principios cristianos que se derivan de eso es la importancia de la separación entre la Iglesia y el Estado. O sea, otra vez, no estoy diciendo, bueno, voy a atravesar en eso, no los voy a poner a... Pero necesitamos legislar la familia, es decir, hace tiempo atrás los hijos que nacían fuera del matrimonio no les daban nada porque eran bastardos. Ahora hay otras familias, otras maneras de construir, que sé que hay colectivos que dicen, no queremos que nos reglamenten la familia, no queremos que el Estado se meta en eso, porque lo que quieren son nuestros impuestos, y hay un discurso ahí que dice, no pensemos que el Estado nos dé la bendición al matrimonio de 5. Yo, en cambio, opino que sí, que si los matrimonios monógamos tienen derechos, cualquier otro tipo de manera de construir familia debería tener derechos. ¿Qué podríamos hacer? O sea, si ya subió al poder un progresista, que a mi juicio, mío, no estoy hablando por nadie más, desde la opinión, tanto como activista, como ciudadano, a mi juicio, el presidente progresista lo hizo mal. O sea, la idea era traer derechos y traer equidad, y eso no se está viendo así, haya iniciado lo que sea, no se está viendo. A mí me angustia que llegue una persona cristiana y entonces quiera poner la Biblia como constitución, o entonces quiera de pronto llevarnos al pasado, quitarnos los derechos ganados y no podamos avanzar, que es mi propuesta. Yo sí quiero que los hijos que nacen en familias no ortodoxas tengan los mismos derechos que los hijos que nacen en familias tradicionales. Sí, pues creo que no estamos en desacuerdo en eso, y me parece clave, o sea, precisamente por lo que considero que la libertad, o sea, para mí todo esto parte de una convicción muy profunda de la libertad de conciencia como algo que yo creo Dios nos dio a los seres humanos, ¿sí? O sea, a mí nadie me puede forzar a creer algo distinto a lo que yo quiero, ¿sí? Si me dijeran, lo obligo a creer que París está en África, pues yo no puedo, ¿sí? O sea, muchas de las cosas centrales a nuestra esencia como personas son de ese nivel de convicción. Hay cosas que por más que el Estado o la Iglesia o la cultura dominante me digan es que son de esta manera, yo no puedo creer que son así. Esa libertad de conciencia, eso es un derecho tan inherentemente humano que creo que tiene que ser la base sobre la que construimos la manera de gobernar a una sociedad en la que hay personas que creen cosas muy distintas, tanto en lo religioso como en otras cosas. Yo puse como ejemplo a los niños, por poner un ejemplo. Hoy en día sabemos que todos los niños tienen los mismos derechos, o sea, no hay nada que hacer de matrimonio, fuera de matrimonio. En el papel tienen los mismos derechos, los desafíos son sociales, son desde el prejuicio, desde la religión, porque todavía en este país y en muchos se siguen viendo con ojos distintos al hijo que nace fuera del matrimonio, pese a toda la liberación que hemos ganado. Y ya hay otras formas, hay modelos de sociedad
De hecho, sociedad Bolívar, de hecho, o sea, hay muchas maneras de amparar esos derechos. Sin embargo, yo siento que es muy injusto que aún así se tenga que ver desde lo moral, con mejores dignidades sociales, un matrimonio tradicional que una familia no ortodoxa. Y me preocupa muchísimo, porque me decía, Mar, tú eres, me dijo alguien, tú eres religifóbica. Yo no sé, si invento una palabra para decirme que yo odiaba a las personas que tenían religiones. No, yo no. Yo soy defensora de la libertad de conciencia y tengo harto conocimiento de diferentes religiones. Solo que a mí me parece, y lo digo como demócrata, que esa libertad de conciencia y credo también debe verse en lo diario. ¿Qué se podría hacer desde el Estado para educar realmente en ese respecto? Porque ya herramientas hay desde la Constitución del 91. Tenemos una cantidad de herramientas, ya hemos trabajado el prejuicio desde las ciudadanías y sin embargo, todavía tú ves en la calle que le gritan a una persona negra solo para humillarlo. Y cuando ven a una mujer trans, le niegan la denominación de mujer. Es decir, yo escuché a un pastor que me dijo en mi cara, nadie me puede obligar a reconocer una mujer en un cuerpo de hombre. Y es violento. ¿Cómo lo manejaría en el caso hipotético que llegara al poder, cualquier poder, la presidencia? No, pues, o sea, creo que para todos los ciudadanos colombianos la única respuesta válida a eso, y es la que yo pues, tengo la profunda convicción de que es correcta, es a través de la constitución política, que es como nos pusimos de acuerdo nosotros que vamos a tramitar nuestras diferencias, ¿sí? La violencia, o sea, la violencia en Colombia, todo tipo de violencias, ¿no? Sexuales, religiosas, hasta violencias que, pues, perdón, espero no ofender a nadie, pero que son sumamente pendejas, como hay gente que se agrede los unos a los otros por ser de equipos de fútbol distintos, ¿sí? Ahí hay, muchas veces es como si la excusa para ser violentos fuera algo que encontramos en cualquiera de estos ámbitos, religión, equipo de fútbol, raza, y le damos rienda suelta a una serie, pues yo no sé entrar en nuestra historia nacional, pero una serie de ideas muy profundas que tenemos como sociedad y que necesitamos permitir que sanen precisamente a través de un ejercicio pleno, consciente de nuestros derechos democráticos. ¿Teme por su vida? Sí, claro. Realmente, es claro, también todos tememos por nuestra vida, pero realmente siente que con lo que sabe, con lo que denuncia, su vida corre peligro. Sí, o sea, pues por ejemplo, el presidente Petro recientemente en un discurso me acusó de complicidad en el genocidio en Gaza, a lo cual pues, yo he denunciado, de lo cual me he opuesto de manera consistente y muy, digamos, muy estridente. Sí, yo he visto que sabe en contra de eso. Y pues un pronunciamiento de ese tipo, además de ser totalmente falaz, las razones por las cuales él lo luce, un pronunciamiento de ese tipo por parte de una persona alrededor de la cual pues literalmente hay gente que puede no ser progresista pero sí es petrista, yo creo que objetivamente genera una situación de amenaza hacia quien es objeto de ese pronunciamiento, en este caso mi familia y yo. Todos tenemos miedo, yo como activista lo tengo, yo no tengo guardaespaldas, ni seguridad, ni nunca he ido a buscar nada, pero el hecho de estar acá sentada, desafiando tantas cosas cada vez que hago entrevistas y cuestionando el país, también me produce miedo. El asunto es que incluso la protección es un privilegio de todo tipo, de clase, de poder. ¿Qué piensa de la seguridad que recibió Miguel Uribe? Sumamente deficiente. Sí, pues sumamente preocupante. Creo que hay una responsabilidad del Estado de darle muchísima mayor protección no solo a los candidatos presidenciales, sino a los líderes sociales, a personas que están bajo amenaza por las cosas que dicen, por los liderazgos que
que ejercen y el Estado colombiano, no solo en este momento como que específicamente la UNP o este gobierno, o sea, pues el Estado colombiano tiene una larga trayectoria de incumplirles a sus ciudadanos esa promesa de seguridad o sí, de la vida, que garantía la vida que un Estado que funcione bien debería dar. Pues Carlos, hay dos maneras de ver su posición política en este momento. Denuncié la corrupción y dije aquí hay corrupción y me le fui de frente a Gustavo Petro sabiendo el costo. Eso se sabe. Y la otra es, ya serví un buen tiempo, ya gané un sueldo importante, ya gané una marca digital, ya me conocen y esta vaina ya se está acabando. Es el momento clave para hacer carrera política. Ambas cosas se dicen. ¿Qué dice Luis Carlos? Bueno, digamos, las alertas acerca de temas de corrupción que yo prendí fueron cosas que antecedieron muchísimo a mi salida del gobierno. De hecho, desde diciembre del 2023, cuando yo levanté la mano en el Consejo de Ministros para decirle al presidente, desde el Ministerio de Hacienda se están repartiendo cupos indicativos, se están desviando recursos de contratos para que entren al bolsillo de los congresistas. Desde ese entonces yo vengo haciendo esas advertencias. Desde mediados de 2024 yo llevé estas preocupaciones a la Fiscalía General de la Nación. Es más, se han filtrado las declaraciones que yo he dado de investigadores de la Corte Suprema y todo esto son grabaciones hechas en mi despacho como ministro, ¿sí? O sea, esto no es algo que empezó al fin, o sea, esto empezó desde diciembre de 2023 en adelante, es una parte consistente de mi comportamiento. Es cierto que mediáticamente el despliegue vino hasta hace poco, entonces entiendo por qué muchas personas de pronto que están observando casualmente dicen, ah, claro, empezó a hablar cuando salió, pero no, realmente la gente lo puede buscar, o sea, desde diciembre de 2023 que se filtraron conversaciones de ese Consejo de Ministros, queda claro que yo estaba alertando al presidente. Usted afirmó públicamente que Petro tenía conocimiento de esto. Sí, pues porque yo le dije las cosas que yo estaba escuchando. Usted se atreve a decir, el presidente Gustavo Petro tiene conocimiento de todo lo que está sucediendo. ¿Qué ha significado eso para la democracia colombiana? ¿Y dónde está el límite entre el gobierno, un gobierno progresista, y un gobierno corrupto? Bueno, o sea, es absolutamente terrible que hayan ocurrido estas cosas en un gobierno progresista, porque estos actos de corrupción no son solo... Yo sé que muchas personas dentro del gobierno, incluso que participaron en esos actos de corrupción, puede que lo hayan visto como medios para lograr unos fines muy loables, para pasar tal o cual reforma. Entonces, no, es que así funciona la política, los que saben hacer política lo hacen así, entonces fueron y lo hicieron. Y se viene terminando este tiempo y no puedo dejar de pensar en cómo se conecta la ética fiscal con la ética democrática. La ética fiscal está en la misma base de la ética democrática. Las democracias occidentales, pues modernas, surgieron precisamente con la exigencia de la gente de que no puede haber impuestos, no puede haber tributación sin una representación política efectiva. Si el Estado me está metiendo la mano en el bolsillo, yo tengo que tener incidencia sobre qué está haciendo el gobierno con esos recursos. Así surgió la Carta Magna del Reino Unido, así surgió la revolución pues estadounidense de independencia frente al Reino Unido también. Van de la mano. Van de la mano. Hoy pasó algo. Hoy estábamos produciendo, yo estaba esperando a Luis Carlos mucho más temprano, tuve que darle la vuelta a la producción para poder tener este espacio porque lo llamaron, ¿cierto? Así es. Lo llamaron y se tocó cambiar todo acá. Y yo quiero que sea usted el que le cuente a la gente qué pasó. Sí, bueno, estaba respondiendo a una citación de la Corte Suprema para un caso en el cual soy testigo acerca del presunto tráfico de influencias por parte de numerosos congresistas, principalmente de las comisiones económicas del Congreso, que son las que manejan esos temas fiscales. Entonces, en esa intersección entre democracia
justicia fiscal y entre política y temas fiscales, ellos están ahí, y una parte muy grande de los congresistas de las comisiones económicas están siendo investigados por tráfico de influencias y por desvío de recursos públicos, y la Corte me llamó a testificar, como ya lo he hecho en varias ocasiones. Y eso aumenta el miedo por su vida. Sí, pues es una razón para ser cuidadosos en eso. Es complejo. Y a mí, honestamente, como ciudadana, lo que me aterra es que esto esté ocurriendo en el gobierno del cambio. Eso es lo que a mí me aterra. ¿Y cómo podemos tener esperanza? Es decir, la gente dice, no la gente, mucha gente dice que la muerte de Miguel Uribe ha sido mediática y ha sido un escándalo cuando llevan matándonos a los líderes sociales y han pasado muchas cosas, y según mucha gente eso no ha sido mediatizado. Yo creo que pues no es una cosa ni siquiera de maldad. Hay marcas que son más mediáticas que otras, y sobre los líderes sociales hemos estado hablando hace muchos años, y me parece muy injusto que muchos en el petrismo, porque sí, es el petrismo, tratan de incluso señalar a Miguel en este momento por cosas equivocadas o no, por sus ideas feministas, en contra del feminismo, según algunos. Yo no creo que sea en contra del feminismo, creo que se equivocó algunas veces con asuntos de género, que es distinto a estar en contra del feminismo, y lo que sea, y le agregan que el tema de su mamá, de su apellido, y entre redes es un desprecio, incluso por la misma historia, porque hay un odio de clase que a mí me hace ruido. Yo creo que debemos tener conciencia de clase para mejorar el mundo, para tener solidaridad. Creo que el odio de clase no nos lleva a ninguna parte. ¿Qué podemos decir al respecto? Porque es que hay gente que de verdad hoy estamos lamentando la muerte de alguien que fue asesinado por ejercer sus derechos políticos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿De acuerdo? Lo mataron fue por eso, por ejercer sus derechos políticos. Y ahora en la derecha, en la izquierda y en todas partes tenemos miedo. ¿Cuál es el mensaje para un presidente que incluso acaba de cambiarle el nombre a Miguel en medios de comunicación? ¿Qué podemos decir? Yo no quiero decir nada. Yo quisiera saber, por ejemplo, ¿qué podría decir usted? El presidente, por las razones que sea, se equivocó y le cambió el nombre a Miguel. Nombre que está en todos los medios de comunicación, que está cada rato pronunciándose, y que él efectivamente conocía a Miguel. Supongamos que fue un lapsus. ¿Por qué en este momento esto no nos convoca a hacer las cosas distintas? Porque todavía estamos pensándonos en términos de derecha e izquierda y no en términos de humanismo. Sí, o sea, creo que en esta circunstancia absolutamente lamentable, sin que eso desdiga que en efecto muchas personas son asesinadas todos los años por ejercer sus derechos políticos en Colombia, eso no quita que tenga que ser un momento de recogimiento, lo que acaba de ocurrir con Miguel Uribe. Me parece también preocupante que esta retórica en la cual si alguien fue imperfecto, algunos dirán sumamente imperfecto, entonces eso de alguna manera le quita esa humanidad que nos hace lamentarnos, precisamente porque todo lo humano nos tiene que ser familiar a nosotros como seres humanos. Ese dolor es algo en lo que uno puede y creo que debe participar. Ese shock es algo en lo que creo que uno, si tiene su cabeza en el lugar correcto, pues tiene que sentir que esto es algo profundamente malévolo, lo que ocurrió, y eso de ninguna manera implica estar de acuerdo con las posiciones políticas o con las cosas que haya dicho, con las expresiones que haya tenido esa persona. Creo que es lo mínimo, y sí es muy preocupante que algunos petristas. Sí, que algunos desde sectores de la izquierda pero yo la verdad, tema de identidad política, el minimizar lo ocurrido. Honestamente, Luis Carlos, yo he visto que son petristas. Yo no he visto personas de otras corrientes decir en redes sociales, puedo estar equivocada,
Si hay alguien aquí de otro color que piense eso. Pero yo en redes sociales he visto gente que abiertamente dice que es petrista, que apoya al presidente y se la pasa mandando información que de alguna manera quiere alinear lo que sucedió desde él. Es porque es rico, lo mediatizaron. Puede que sí, eso cómo justifica lo que sucedió. De acuerdo. 2 preguntas para irnos. La primera, ¿cómo se sostiene la independencia técnica en un entorno donde los puestos se negocian y los contratos se reparten por favores? Bueno, para que realmente se preserve tiene que ser un compromiso del presidente de la República. Hubo un tiempo en el que el presidente me respaldó en eso y pudimos hacer cosas muy interesantes en la DIAN hasta que pues, dejó de existir ese respaldo. Entonces, para que eso ocurra, tiene que haber un compromiso desde el presidente, del presidente para abajo, o si no, no funciona. ¿Por qué cree que Gustavo Petro le quitó el respaldo? Yo creo que el presidente al principio de su gobierno pensó que él iba a utilizar a los políticos tradicionales para sus propios fines y después le salieron las cosas al revés y terminó él siendo utilizado por ellos. Gustavo Petro utilizado. Una especie de marioneta. No hay que llegar a ese extremo, o sea, creo que hay gente muy, muy inteligente que hace pactos con el diablo que después lamenta. Okay. ¿Cuál es el chicharrón que recibe el presidente del 2026? Recibe una bolsa de todo rico, o sea, hay un chicharrón fiscal, ¿sí? En el sentido de que los gastos del Estado han venido creciendo más rápido que los ingresos. Y ese chicharrón fiscal tiene muchos temas como el actualizativo del sistema general de participaciones, que básicamente implica que el gobierno le tiene que dar más y más plata a las gobernaciones y a los municipios sin tener fuentes de ingreso para el gobierno nacional. Está un tema de seguridad que, si bien estamos lejos de estar en nuestras peores épocas como país, es un tema que no se puede permitir que se nos salga de las manos. Creo que estas negociaciones con grupos criminales recientemente no son acertadas. Creo que una cosa fue el intento medianamente exitoso de negociar con grupos armados que algo conservaban de la finalidad política, y otra, tratar a grupos criminales como aquellos que probablemente asesinaron a Miguel Uribe en esa misma lógica, y creo que hay que solucionar eso y dejar muy claro que con los criminales no, o sea, el Estado no negocia con la criminalidad y el AMPA, sino que ejerce su autoridad legítima. 4 años serán suficientes para recuperar las cosas que están fallando. El presidente que viene va a poder recuperar lo que se ha hecho, lo que no está funcionando. Colombia necesita transformaciones que toman más de 4 años hacer, pero alguien tiene que empezar. Sí, es una lástima que tantas cosas que esperábamos se pudieran empezar en este cuatrienio siguen en el tintero. Ok, pues nada, yo quisiera quedarme acá porque tengo un montón de preguntas. Lo único que me resta por decir es, ok, necesitamos transformaciones. 4 años al parecer no van a ser suficientes para resolver lo urgente. Eso es lo que estoy entendiendo. Se necesita un poco más. Hay que aprovecharlos, pero pues, el tipo de país que nosotros queremos, nuestra misma constitución es muy ambiciosa, y construir eso es algo que no se hace 4 años, pero creo que se pueden dar resultados. ¿Gustavo Petro quiere quedarse o no quiere quedarse? Yo creo que él quiere, pero también sabe que no puede, y pues digamos es algo con lo que él está muy consciente de eso. Sí, entonces ¿cuál es el ruido? ¿Por qué deja que Sade diga todo lo que dice? ¿Por qué todo este ruido alrededor de que él permanezca en el poder? Yo creo que también en parte él prefiere que haya controversia sobre eso que sobre estos temas de corrupción de su gobierno. Estamos de acuerdo, gente. Estuvo súper largo el diálogo, pero no podía dejar ir a Luis Carlos sin preguntarle estas cosas. Desde la ignorancia, yo no domino temas de gobierno, sin embargo me causaba mucha curiosidad saber lo que estaba haciendo. En parte creo que tiene que ver su sistema de valores, que
Eso creo que le daría lógica a lo que está haciendo. Y espero de verdad, Luis Carlos, que su vida no corra peligro, que pueda hacer una carrera política digna y que podamos en el futuro poder dialogar con más cercanía, que yo entienda un poco más lo que está haciendo. En este momento no lo comprendo, sinceramente agradezco que haya dado tiempo para esto y que haya contestado con el corazón abierto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, un gusto pues, haber tenido esta oportunidad. Por Sociedades Putamente Libres, esto fue todo por hoy. Gracias. Chao, chao.